Hola a todos. Hoy estamos en el módulo de legislación laboral y nómina. El objetivo de este módulo es dar a conocer el manejo, identificación y contabilización de la nómina de acuerdo a las técnicas y normas legales. Además, las relaciones interpersonales entre directivos y empleados. Como resultado de aprendizaje obtendremos el conocer y aplicar los principios de la legislación laboral en este tema. Y vamos a hablar sobre la legislación laboral. La legislación laboral es conocida como derecho también laboral. ¿Y qué es eso? Eso es un conjunto de normas y principios, acciones que se establecen para regular de manera directa o indirecta las relaciones entre el trabajador, el empleador y el Estado. Esta busca garantizar el derecho fundamental y la protección al trabajo. El objeto de estudio de la legislación laboral es el trabajo del hombre, es decir, cuando se están haciendo esta serie de normas, lo que ellos miran para poder mirar y configurar todas las leyes es el trabajo del hombre, tanto independiente como dependiente, y las relaciones individuales y colectivas y sociales que ellos tienen. Es decir, la serie de normas que se han creado, lo que se llama derecho laboral, empieza a mirar cómo el hombre trabaja a nivel dentro de una organización que es a nivel dependiente y de por fuera como nivel independiente, ¿sí? Como microempresario, como pequeña empresa o como una empresa. Y empieza a mirarle cada una de las relaciones y empieza a establecer como tal las normas. Esta, este derecho o esta legislación laboral tiene unas ramas muy importantes, con las cuales cada una se encarga o se especializa de alguna manera en cada una de las situaciones que se presenten. Entonces tenemos el derecho laboral individual, el derecho laboral colectivo, el derecho laboral administrativo, el procesal, el de la seguridad social, el internacional, el cooperativo o sociedades puntuales. Entonces, el derecho se empieza a especializar en cada una de las áreas para poder realmente dar soluciones y mirar las relaciones como tal desde ese punto de vista. En Colombia se regula por el Código Sustantivo del Trabajo, el cual tiene la finalidad primordial, ¿sí? De mirar las relaciones entre los empleadores, entre los trabajadores y los empleadores, ¿sí? Y empieza a hacer esa coordinación tanto económica y de generar un equilibrio social. Pero no obstante, lo más importante es que también se encuentra regido por la Constitución Política de Colombia, que es nuestra Carta Magna, y digamos que en el artículo 4 nos dice que la Constitución es la norma de normas. Obviamente allí nos da muchas pautas sobre eh, la Constitución laboral y que en esta ley lo que pretende es cubrir los derechos humanos, o sea, respetar los derechos humanos de cada una de las personas. Por eso esta norma de normas se encuentra establecida ciertos derechos de los trabajadores y el Código Sustantivo del Trabajo un poco más detallado en ese aspecto. Existen unos tratados especiales a lo largo del tiempo, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural, el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político,
y la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos tratados especiales también nos hablan y regulan ciertos procesos o ciertas relaciones entre el trabajador y el empleador para asimismo llevar siempre una relación armónica. Dentro de Colombia existen unas entidades gubernamentales o existe una entidad gubernamental que permite eso, que permite regular, que permite, oye, ir a quejarme y decir, me está pasando esto, ¿qué pueden hacer? Que es la primer ente conciliadora y realmente lo que busca este ministerio es generar empleos, empezar a proteger al empleado, a tanto al empleado como al empleador, ¿sí? Y lograr una paz laboral duradera, empezar a capacitar y a fomentar el trabajo humano. Pero antes de eso, existe también una organización más grande a nivel internacional que se llama la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo y esta es una organización especializada a nivel internacional eh, y se ocupa simplemente de todo lo que tiene que ver con el trabajo y las relaciones laborales. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar sobre el código sustantivo del trabajo. Vamos a adentrar en este código que es el que nos rige y es el que de alguna manera debemos conocer todos y saber dónde están nuestros derechos y también nuestros deberes como trabajadores o en su caso cuando alguno piensa tener su empresa, saber cuál es el código que rige a los trabajadores y así no incurrir en ninguna falta en contra de ellos. Iniciemos por el término de trabajo. En el artículo 5 definen trabajo, ¿verdad? Y el trabajo dice que algo importante, que es toda actividad libre, es decir, la persona la ejecuta de manera libre, no la obliga, ¿sí? Es permanente o transitoria. Y esa actividad libre es para prestar un servicio a otra persona, sea natural o sea jurídica, ¿sí? A través de un contrato de trabajo. Allí está claro eso. Entonces dice, el trabajo que regula este código es toda actividad humana libre, ya que ya sea material o intelectual permanente o transitoria que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra y cualquiera sea la finalidad siempre que se efectúe en relación de un contrato de trabajo. Y trabajo ocasional lo define como es ese trabajo pero de corta duración que no es mayor a un mes y se refiere a las labores distintas de las actividades normales del empleado. Existe otro término importante que es libertad del trabajo. Libertad del trabajo quiere decir que nadie nos puede impedir trabajar, ni nosotros a nadie, ni nadie a nosotros. Es decir, somos libres de trabajar y dedicarnos a la profesión que escojamos, ¿sí? En la industria y en el comercio que nosotros también escojamos. Y después que sea lícito, todo estará bien, ¿sí? Eh, si no, mediante la resolución de la autoridad competente encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores de la sociedad en los casos que provea la ley. Es decir, nosotros tenemos derechos, somos libres a escoger nuestra profesión, trabajar en lo que queramos después que sea lícito, o sea, que esté regulado bajo la ley. Protección al trabajo. A los trabajadores se les protege, ¿sí? A través del Estado
y con unas leyes, en este caso la ley, primero la Constitución política, luego existen otras leyes enfocadas en ciertos casos puntuales, pero la más importante y la que rige a nivel laboral es el Código Sustantivo del Trabajo, que es el que estamos estudiando. Eh, Todos los funcionarios públicos están obligados a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de sus derechos humanos con- de acuerdo a sus atribuciones. Después que nosotros tengamos libertad, estamos protegidos, también nos hablan sobre algo importante que es la igualdad a los trabajadores. Y nos dice que todos los trabajadores son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías, en consecuencia queda abolida toda distinción jurídica entre los trabajadores, por tanto carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, salvo las excepciones establecidas por la ley, porque existen unas excepciones establecidas por la ley. Existen unos derechos también importantes que debemos tener en cuenta para el trabajador. El derecho al trabajo, el derecho a una asociación y una huelga y existen unos mínimos derechos como tal del trabajador. Entonces, en los artículos 11, 12 y 13 nos hablan sobre esos derechos que tienen todas las personas. Entonces, el primero dice, toda persona tiene derecho al trabajo y goza de libertad para escoger profesión u oficio dentro de la norma prescrita en la Constitución y la ley. En el artículo 12 nos habla sobre, tenemos derecho a hacer lo que conocemos como sindicato o tenemos derecho nosotros a protestar por algo dentro de reunirnos y decir, eh, estamos protestando por esto porque no nos están dando las garantías que nosotros hemos pedido o no nos están pagando, ¿sí? Este es el artículo que dice que todos tenemos derecho a una asociación y a una huelga, es decir, a ser un sindicato. Y el artículo 13 nos habla sobre los mínimos derechos y garantías, que son las disposiciones de este código. O sea, este código nos habla de esos mínimos derechos que nosotros tenemos como trabajadores y realmente hablan de cómo mejorarle la calidad de vida al trabajador. Hay algo que conocemos, un término muy importante que debemos conocer todos y es algo que se llama irrenunciabilidad. Irrenunciabilidad nos habla de las disposiciones legales que regulan el trabajo humano y que son de orden público. Por consiguiente, los derechos y prerrogativos de que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. Un ejemplo, todas las empresas tienen prohibido despedir a una mujer embarazada, ¿sí? Porque puede ser por discriminación que lo hacen muchas veces. Entonces, muchas empresas lo que hacen con estas mujeres embarazadas es decirle, venga, fírmeme la carta de renuncia para que usted no tenga problemas y yo le pueda dar una buena referencia, entonces fírmeme la carta de renuncia y se va. Y muchas mujeres embarazadas lo hacen. ¿Sí? No sabiendo esto, no sabiendo ellos que hay algo que se llama irrenunciabilidad, que a pesar de que tú renunciaste, tú puedes ir al Ministerio de Trabajo y quejarte y colocar un abogado e irte a juicio para que te hagan una reintegración. ¿Por qué? Porque están violando tus derechos al trabajo. Te están, ¿qué? Discriminando por estar embarazada, por ser mujer, por X o Y motivo. Entonces, eh, a eso va muy enfocado el tema de la irrenunciabilidad. Por ejemplo, cuando un empleado también le dicen, venga, tiene que renunciar
porque de pronto al jefe no le cae bien o algo. A esas cosas es lo que se llama irrenunciabilidad. Que te votan porque sí, entonces te quieren votar porque sí o quieren despedir porque sí, pero te obligan a ti a renunciar. Entonces, espero que haya quedado claro. Aquí hay un ejemplo de renunciabilidad. Dice, el trabajador no puede renunciar en su propio perjuicio a los derechos que reconozcan las normas legales o convenios colectivos. Un ejemplo, una empresa pretende incluir en una cláusula en los nuevos contratos que se firmen en la que unilateralmente el empresario, sin justificar la causa, podrá dar por terminada la relación laboral. Tal cláusula no será válida, pues los pactos de extinción de contrato no pueden ser objetos de disposición del empresario. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo claro. Existe otra normatividad importante en que nos hablan los artículos 18 y 19 de las normas legales, y es que esta norma tiene una finalidad importante, y es que la protección del trabajo. Y que cuando pasen todas, existen normas supletorias, o sea, existen normas que mejoren el código, eso se dará. Entonces dice, cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplica las que regulen casos o materias semejantes. Los principios que se deriven de este código, la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina, los convenios, las recomendaciones adoptadas por la organización y las conferencias internacionales de trabajo en cuanto no se propongan leyes sociales del país, principios, derechos derecho común que no sean contrarios a los derechos del trabajo, todo dentro de un espíritu de equidad. Es decir, si existe una norma, se aplica esa norma suplatoria que existe, pero si no existe, se van a casos semejantes, se van a cada una de estas, digamos, herramientas para poder dar solución a la problemática que se está presentando en especial. Hay algo que se llama principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad en el artículo 20 y el artículo 21 nos habla sobre ello. Y el principio de favorabilidad quiere decir que puede existir cualquier norma, puede existir pueden crear cualquier sentencia. Sin embargo, siempre va a prevalecer y va a existir la que le favorezca al trabajador, ¿sí? Debe aplicarse la que favorezca la integrabilidad del trabajador. Esto es todo por ahora. Vamos a ver en nuestro próximo tema lo que es contrato de trabajo. Que tengan excelente día, joven.